Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Estamos en el cuarto programa de esta tercera temporada y estamos a un mes casi, porque hoy ya es 10 de abril y el 11 de mayo, domingo 11 de mayo, tenemos elecciones departamentales para cerrar el ciclo electoral en un país en el que el ciclo electoral es bastante amplio y grande, o por lo menos extenso en cuanto al tiempo. Comienza ya por las internas en junio. Luego tenemos la elección nacional de octubre. Habitualmente en el último tiempo tenemos el balotaje en noviembre. Y después vamos a mayo, donde están las departamentales. Bueno, eso es lo que se viene ahora a futuro. Se va a venir el momento en donde los partidos, tanto Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, tienen la oportunidad de volver a las intendencias o de permanecer en las intendencias. Hoy tenemos un panorama en donde el Partido Nacional tiene 15 intendencias, el Partido Colorado tiene una sola intendencia en el departamento de Rivera y el Frente Amplio tiene 3. Veremos cuál es el panorama que se viene a partir de mayo, porque hay cierta expectativa en el partido de gobierno hoy, que es el Frente Amplio, porque se replique lo que ocurrió en las elecciones de octubre y noviembre en las elecciones departamentales, porque el Partido Nacional obviamente tiene siempre la mayoritaria parte de la distribución en todo el país, y porque el Partido Colorado parece que no pierde nunca el departamento de Rivera, algo que pasa habitualmente con Montevideo en los últimos años con el Frente Amplio, es lo que pasa con el Partido Colorado en Rivera, y eso parece que se va a mantener. Hoy vamos a discutir sobre eso, pero también vamos a hablar de otras cosas, porque ocurrieron cosas en el último tiempo vinculadas a las intendencias, por ejemplo, vinculado a las contrataciones, y eso también hace poner sobre la mesa otra vez un tema que está a discusión, que lo llevó el Partido Colorado al Parlamento y que el Frente Amplio ahora lo quiere retomar, y que tiene que ver con el ingreso a las intendencias, un proyecto de ley que pretende regular esto. Bueno, ya lo discutimos el año pasado, aquí en Tarjeta Roja, cuando surgió esta iniciativa por parte del Partido Colorado, y hoy queremos volver a tocar este tema porque se dio, por ejemplo, una contratación que ha sido muy polémica y muy criticada, hasta dentro de filas frente amplistas, de Mauricio Zunino hace un tiempo con una colega periodista allí en la Intendencia, un contrato que duró unos días, porque ya se dio de baja. Y además tenemos encuesta. Hicimos encuesta en X hoy, porque le preguntamos a la gente, bueno, ¿a quién votarías el próximo domingo 11 de mayo? En un ratito vamos a tener los resultados. Y en Instagram también hicimos una encuesta, pero en este caso con las opiniones de la gente. ¿A quién votarías el próximo domingo 11 de mayo? Vamos a comenzar a saludar a los compañeros. Del lado derecho está el Frente Amplio. Emiliano Elvira, ¿cómo andás? Todo bien, con muchas ganas de conversar sobre este tema que nos tiene a todos expectantes. ¿Sí? ¿Hay expectativa, decís? Sí, hay expectativa de que salga en un principio la ley que regula el ingreso. Ah, bien, lo decís por eso. No, yo digo porque para mí no hay ningún tipo de clima electoral de cara a las elecciones departamentales. Falta un mes, es verdad, pero noto que la gente está en otra, no está metida. Confío en que en las últimas 2 semanas vamos a tener un buen clima. Y bueno, sí, normalmente pasa eso, sí. ¿no? Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá también muy expectante para que pueda salir este proyecto de ley que me parece muy importante. Y un comentario, creo que en el interior del país se está viviendo mucho más la campaña de lo que se está viviendo acá en Montevideo, pero comparto contigo y me preocupa quizás la frialdad que está teniendo esta campaña política. Hay que salir, los que estamos en política estamos todo el día en esto, pero uno se da cuenta cuando habla con la gente que quizás hace falta un poco más de conciencia sobre estos temas. Tenés razón que a veces cometemos ese error, ¿no? Estamos en Montevideo y no observamos cómo lo puede vivir el interior. Normalmente cuando estamos dentro de esta burbuja todos los días, a veces no visualizamos lo que puede pasar en el afuera. Y es verdad que tal vez en el interior se vive más de cerca. Hay situaciones puntuales también en algunos departamentos que hacen que la elección departamental se viva con cierta expectativa también, ¿no? Fundamentalmente también porque aparecen nombres nuevos para ediles, está todo el tema de las alcaldías, en fin. Más que nada por el contacto con la gente y el conocimiento. Sí, además hay varios departamentos del interior del país que están en una disputa cierta, donde las encuestas, algunas dan uno por arriba, otras otro por arriba, dependiendo. Hay algunos datos también que maneja el Frente Amplio que están dando situaciones diversas alrededor del país, y eso también hace que las campañas sean mucho más interesantes. Yo creo que acá en Montevideo hay un poco de, por más de que a Martín Lema no le gusta y crea que es soberbio, la gente sabe quién va a ganar la intendencia de Montevideo y por eso quizás hay un poco menos de clima de campaña. Ahora le pregunto a Clara Anderson a ver qué opina de eso. Enzo Bentancur, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, de Colorado y de Bordeaux, podríamos decir, ¿no? Arrancando la campaña, digamos. Entrando en clima. No, yo creo que acá en Montevideo lo que pasa es que hay dos personas, una que está conforme con el gobierno y ya lo da como ganado, por ejemplo, lo que dice Marcos es un ejemplo, y por ahí el que está un poco disconforme, que ve la realidad de Montevideo, está como resignado, luego de 35 años no ve cambios y no confía en que los partidos que hoy integramos la coalición tal vez podamos ganar. En nuestros departamentos
yo creo que hay otra expectativa. Los colorados vemos con mucha expectativa lo que va a pasar en Salto, por ejemplo. Tenemos mucha fe en que Malaquina pueda ser intendente, que el Partido Colorado pase de una intendencia a 2 en este periodo. Superando al Bisu, ¿no? Que sería Así candidato es. del Partido Nacional allí en ese departamento y que en principio es el que arranca con cierta ventaja. Clara Anderson, bienvenida, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Déjame un segundito felicitar a los compañeros. Hoy se presentó la lista 1 ante la Corte Electoral, así que felicitar a los compañeros Muy que bien. integran dicha lista. Muy Pero bueno, respecto a lo que decía Marcos, en realidad me llama la atención que diga soberbio de parte de Martín Lema y él está, me parece soberbio el comentario de decir que ya se sabe que el Frente Amplio va a ganar la Intendencia de Montevideo, o que la gente ya sabe. Y por eso quizás no existe tal clima No le electoral. dije o algo. soberbio a Martín Lema, dije aunque a él no le guste y diga que es soberbio. Bueno. Es una realidad que marcan las encuestas. Bien, sí, igual Martín, digamos que viene con una gran aceptación en las encuestas, por suerte, se nota su trabajo. No, y de hecho hubo una encuesta que lo comparaba con Vergara en donde lo supera Vergara. Exacto, por eso mismo. Entonces, bueno, me parece que viene haciendo un gran trabajo Martín. Pero igual también esto del clima electoral y demás, ya lo vivíamos el año pasado con las distintas elecciones, las internas, las nacionales, el balotaje. Sí, bueno, hablábamos el año pasado un poco del descreimiento en la Exacto. política de parte de la ciudadanía, Exacto. fundamentalmente los más jóvenes, porque se instala más allí, ¿no? En las edades más chicas, de aquellos que ya tienen la posibilidad de poder votar. Pero bueno, en el caso de las departamentales me parece que si uno lo compara con las nacionales todavía es peor, ¿no? El Sí. tema del el bajo clima electoral que hay, tal vez porque, bueno, es como decíamos hace un ratito, ¿no? Este es un acto eleccionario muy amplio en Uruguay, ¿no? Sí. El espacio electoral en Uruguay empieza en junio de un año y termina casi en junio del otro, es casi un año entero, y además hay que tener en cuenta también todo lo que pasa previamente. Bueno, vamos a meternos en el tema en un ratito, como le decíamos, vamos a hablar de encuestas. Recién Clara hablaba un poquito de ese posicionamiento de Martín Lema por encima de Mario Vergara, una encuesta que lo dio de esa forma. Obviamente el Frente Amplio lleva la delantera en Montevideo, en Canelones, y tiene cierta expectativa de otros departamentos. Fernando Pereira en un momento habló de seis departamentos que podría pelear el Frente Amplio. Hay que decir que, por ejemplo, en elecciones nacionales el Frente Amplio votó muy bien en San José, votó muy bien en Soriano, votó muy bien en Río Negro, votó bien en Colonia, o sea, hay como algunos departamentos. Y hay que tener en cuenta que ya fue gobierno, lo es actualmente en Salto, a donde ahora es candidato del Partido Nacional, pero está cerca también el Partido Colorado. Fue gobierno en Paysandú, en reiteradas veces, fue gobierno en Rocha, y hay posibilidades también de poder pelear otra vez. Fue gobierno en Maldonado, aunque Maldonado parece estar más vinculado de alguna forma al Partido Nacional, por lo menos en lo que están marcando las encuestas ahora. Vamos a la presentación del tema, hablemos un poquito de las elecciones departamentales. La mirada está puesta en las próximas elecciones departamentales que se llevarán a cabo el 11 de mayo. Estos comicios definirán a los nuevos intendentes y las juntas departamentales de todo el país. Los departamentos que generan mayor expectativa son los que actualmente gobierna el Frente Amplio, Montevideo, Canelones y Salto, en los cuales la coalición republicana pretende arrebatarle el poder. En Montevideo, la fuerza de izquierda proclamó a Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto, en tanto que en Canelones el Frente Amplio competirá con Francisco Legnani. La coalición republicana, por su parte, buscará alcanzar el triunfo en Montevideo con Martín Lema, Virginia Cáceres y Roque García, en tanto que en Canelones competirá con Alfonso Lerete, Sebastián Andújar y Walter Cervini. Tras los resultados del balotaje de noviembre de 2024, donde el Frente Amplio obtuvo victorias en 5 departamentos, ahora proyecta aumentar su presencia territorial. Según declaraciones del presidente Fernando Pereira, la coalición de izquierdas aspira a ganar en 6 o 7 departamentos en los próximos comicios. A un mes de las elecciones departamentales, en Tarjeta Roja analizamos cómo las fuerzas políticas preparan sus estrategias para un momento clave en el futuro de Uruguay. Bueno, ¿cómo lo ves, Emiliano? ¿Compartís esa expectativa de Fernando Pereira? Sí, sin duda que la expectativa está. Bueno, yo soy de Maldonado y vos decías que si bien está bastante difícil el panorama, nos muestra que el Partido Nacional es fuerte, creemos que hay posibilidades de ganar la intendencia. Yo acompaño la candidatura de Eduardo Antonini con la lista 609 y bueno, nos parece fundamental que este compañero pueda llegar a la intendencia de Maldonado para, bueno, darle un poco ya término a lo que sería estos 10 años del ingeniero Ricantía, que nos ha acostumbrado a lo que es, bueno, una práctica caudillesca, clientelar, y que de alguna manera u otra a la gente también la cansa. Yo siempre remarco algo que es que cuando vos entras a Maldonado está lleno de carteles, hay más carteles que personas, y eso no puede suceder en una política honesta.
porque también es mucho gasto, ¿no? Que la gente en necesidad, en situación de vulnerabilidad, ve y que no puede entender cómo ese gasto sucede cuando existen otras situaciones tan complejas en el país. ¿Vos creés que más allá de lo que pueda pasar en Maldonado, el Frente Amplio podría llegar a obtener alguna de esas intendencias que normalmente son nacionalistas en el interior del país? Sin dudas. Un caso particular es San José. San José votó extremadamente bien en comparación a lo como había votado en 2019 y luego en 2020. Y esto nos refleja que también pueden ganarse intendencias del interior del país y romper con ese relato del Partido Nacional de que el interior es blanco. El Frente Amplio, en caso de ganar San José, dominaría completamente el área metropolitana, ¿no? Confirmando Montevideo y Canelones. Marcos, ¿vos qué pensás? Sí, yo soy bastante optimista, pero también entiendo, y es un poco el otro tema que tenemos hoy, que hay una estructura política clientelar forjada en muchos de estos departamentos que es muy compleja de penetrar. Y cuando uno analiza muchas veces las elecciones de octubre y después las elecciones de mayo, los fenómenos son bien distintos. Entonces, si bien hay una expectativa, creo que también hay mucha prudencia en el Frente Amplio de decir, bueno, en estos departamentos el clientelismo es tremendo, los feudos que ha formado el Partido Nacional en base a contrataciones directas, en base a forjar favores políticos en las intendencias, como se ha hecho público en muchos casos. O sea, tenemos el caso emblemático donde quien tuvo que renunciar a un cargo en el Estado por hacer contrataciones directas es hoy el candidato a la intendencia, como pasa con Alviso en Salta. O sea que usar la política para contratar a las personas para que te voten es el camino que el Partido Nacional defiende. Y bueno, eso parece que en el interior del país a veces tiene algún rédito electoral. Por eso me preocupa mucho, entiendo que les ha venido funcionando y quizás les vuelva a funcionar esta elección. Por eso para mí es fundamental el otro tema que tenemos para tratar hoy, que es esta ley que trate un poco de poner unas reglas de juego un poco más claras y cuidar nuestra democracia y los recursos públicos, porque al final lo que están haciendo es usar los recursos de la gente que vive en situaciones de extrema vulnerabilidad o que tiene otras necesidades para hacer campaña política y llegar a las intendencias. Ese es el mecanismo que están usando para mantenerse al interior del país. Bueno, Clara, obviamente que estamos hablando de las elecciones departamentales, pero ya el Frente Amplio plantea en el debate el clientelismo del Partido Nacional en el interior fundamentalmente. ¿Vos qué opinás? Me parece que primero que nada ninguno está limpio de opinar al respecto. Los casos ocurren en todas las intendencias. En mayor o menor medida podrá haber porcentajes mayores o no. Con que haya un caso solo alcanza con que eso esté mal. Alcanzan con ver lo que ocurría en Salto con Lima, diciendo él mismo, admitiendo que contrataba a su cuñada porque no tenía trabajo y bueno, era una fuente que le podía dar de mientras. Y eso está igual de mal que lo que ocurre en Artigas, que lo que ocurre en cualquier otro departamento. Entonces, no podemos siempre estar, y me parece que como jóvenes, y acá va también nuestro mensaje que tenemos que dar, no podemos seguir en la chicana de, no, lo que hacen en las intendencias de nacionalistas, lo que hacen en las intendencias... Dejemos de eso porque realmente nadie está limpio de poder opinar al respecto. Respecto a eso, nomás aclarar eso, me parece que está bueno, sí que nos planteemos, bueno, lo que vamos a hablar en el segundo bloque, sobre la ley de regular los ingresos a las intendencias. Pero nadie está limpio de opinar porque así sea un caso solo, está mal. Lo vivimos con lo que mencionabas respecto a lo de Ana Inés Martínez, es un caso solo. ¿Ese sueldo va a solucionar los problemas que tiene Montevideo? No, claramente no, pero es un caso solo y ese caso ya es realmente muy perjudicial y habla muy mal de la política y quienes están a cargo. Después respecto a lo de las intendencias y bueno, que debido a que en las elecciones hay en algunos departamentos que votó mejor el Frente Amplio, que tradicionalmente votaba mejor el Partido Nacional, a lo largo de la historia igual eso ha ocurrido. También hay un tema, más allá de lo que pone el Frente Amplio, que bueno, puede ser por el tema del clientelismo, que luego el Partido Nacional vota mejor en la parte departamental. Yo veo, por ejemplo, el caso de lo que ocurre acá en Montevideo con las alcaldías, por ejemplo. Yo milito mucho en el municipio F, allí el alcalde Juan Pedro López es del Partido Nacional, sí, claro. Nuestro de la lista 71 y es un municipio 100% frentista. Y sin embargo, la gente realmente ve lo que es la gestión del hombre dentro de ese municipio y cómo lo ha mejorado y lo sigue respaldando. Entonces también hay que ver un tema de gestión que no es lo mismo a nivel nacional que después lo que pasa departamentalmente. Exacto. Enzo, cuando hablan de clientelismo del lado del Frente Amplio, ¿vos qué visión tenés? Porque también acá hay una crítica directa al Partido Nacional. Sí, igual que Clara, yo coincido en que el clientelismo pasa en todas las intendencias. La única diferencia es que el Frente Amplio tiene menos intendencias y aclarar que la contratación directa no es la única forma de clientelismo. También lo es traer a un artista extranjero, subvencionar el espectáculo para que dé un concierto en Punta Carretas, para que jóvenes de clase media y alta vayan gratis, para que luego te voten. Eso lo pagaron las clases bajas con sus impuestos y no fueron a esos conciertos. Esa idea de subvencionar la cultura también es hacer clientelismo y es algo que hace mucho la Intendencia de Montevideo. Dicho que es una intendencia que tiene un gasto 3 veces más de lo que gasta en
en cultura que lo que gasta en recolección de limpieza, por ejemplo. Eso es hacer clientelismo también. La posición de Clara recién cuando decía, nosotros somos jóvenes y tenemos que pensar en el futuro y tratar de evitar estas prácticas que por ahí sí se llevaron a cabo durante mucho tiempo, no solamente en el interior, sino también en la capital, lleva a repensar de alguna forma, bueno, qué tanto se puede, ¿no?, despegar hoy la política de una situación que se instaló bastante en el país. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, yo primero quiero aclarar algo. Yo estoy de acuerdo que un solo caso está mal y hay que condenarlo, y creo que lo que pasó con esta periodista que mencionaban en la Intendencia de Montevideo estuvo mal. Por eso el Frente Amplio llamó al intendente a la corrección y duró 4 días ese contrato. Sí, pero quiero ese hacer fue un ejemplo. quiero Digo, hacer hay una aclaración, 50.000 sí. casos más respecto Bueno, al pero Frente Amplio. están las estadísticas. Montevideo tiene menos del 6% de sus empleados por contratación directa. Menos del 6%. Puede haber casos que estén mal ahí, sí puede haber casos que estén mal. Pero gran parte de las intendencias del Partido Nacional tienen arriba del 80% de sus contrataciones en contrataciones directas. Entonces, para mí no es lo mismo. Puede ser que los dos haya cosas que están mal, sí, obviamente. En la política no hay blancos y negros. No es 1 o 0. Hay escalas de grises. Hay niveles. Y para mí, el nivel de clientelismo que maneja el Partido Nacional en muchas de sus intendencias es escandaloso. Eso no quiere decir que el Frente Amplio votó bien. Yo puedo estar de acuerdo contigo, yo puedo estar de acuerdo que algunos conciertos de Carolina pueden haber sido excesivos y lo podemos venir acá a rediscutir, y creo que Mario viene con una propuesta distinta para Montevideo de seguir haciendo lo que se hizo bien, pero capaz que mejorar en algunas cuestiones. Estamos de acuerdo. Ahora, comparar un 6% con un 80, con un 85... Pero tú estás ahí limitándote a Montevideo solo. Tú estás ahí limitándote solo a Montevideo. Bueno, Canelones, no tengo el número exacto, pero es menos sí, del 10%. está, y lo que pasó con Lima y los terrenos a cambio de militancia, o sea, es lo pero mismo. vos estás hablando de casos puntuales y yo estoy hablando de las estadísticas a nivel país, no es lo mismo. Y yo te lo mencioné y te dije, sí, es correcto, es verdad que está ocurriendo eso y eso está pésimo y está mal. Por eso yo en el segundo bloque voy a defender la ley. No me puedes comparar un caso no, puntual. No puedo comparártelo porque está mal. Está mal. Sí. Y cuando algo está mal, no importa si sea un caso o sean 2 casos. Quizás ese único caso que ocurra es pésimo, hace peor que las 20 contrataciones más que tú hagas en otra intendencia. Nico. Pero un caso solo alcanza con que esté mal. Entonces tenemos que dejar de ese relato de, bueno, pero yo lo hago, pero lo hago en menor medida. No importa que lo hagas en menor medida, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Yo no hay estoy que totalmente hacerlo, de acuerdo listo, pero contigo, entonces no sigan justificándolo, no hay que pero hacerlo. no estamos justificando. Lo están justificando. Yo dije que estaba mal, nunca justifiqué la contratación. No, no, porque lo hacen no, mayor no es medida. una justificación. Pero no es una justificación. El problema es que vos estás estás desviando. Estás desviando. Está mal que lo haga el Partido Nacional y está mal que lo haga el Frente Amplio, así sea con un caso, 2 casos, 30 casos o 50 casos que quizás son, bueno, la cuestión real es cómo combatimos estas cosas que surgen. Y por supuesto, y por eso mismo digo, no nos centremos en si lo hizo más el Partido Nacional, lo hizo más el Frente Amplio o lo hace el Partido Colorado o no lo hace. Hay otra cuestión es de cómo combatimos y cómo nos enfrentamos a esto, cómo legislamos contra esto. Sí, exacto. Y así surgió, bueno, la ley en su momento que regulaba el ingreso al Estado y el Partido Nacional votó en contra por una supuesta inconstitucionalidad. Salió Sergio Botana a decir que la ley era inconstitucional, pero después también se opuso a lo que era lo que estaba llevando adelante para poder generar una consulta popular y que entre en la Constitución, en el artículo 62, esa reforma que permitiría luego que se pudiese legislar sobre este campo, y ahí generando una incongruencia, porque si es inconstitucional, ya es materia constitucional, porque evidentemente podés legislar sobre eso. Pero bueno, nada, esas incongruencias de que el Partido Nacional no acompaña nunca estas leyes cuando surgen, estos proyectos que surgen para poder luchar contra la corrupción y en sí profesionalizar también la función pública. También votaron en contra de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Hay una incongruencia con lo que estás diciendo que en realidad... No lo hay, luego se aprobó la ley y se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, más allá de que quizás... Con consensos que en realidad no hacen una ley que en definitiva mejore las situaciones relacionadas a este campo. Está bien, no se aprobó el proyecto presentado por Adrián Peña, es cierto. Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Sergio Botana, con las definiciones que ha dado de por qué no apoyaba esto. Yo no creo que sea tampoco inconstitucional lo que se planteaba en ese proyecto. Sí te puedo decir que, por ejemplo, yo milito en la lista 71, Juan Martín Rodríguez, el diputado, presentó un proyecto que encima lo elaboró con diputados de otros partidos políticos para poder llegar a un acuerdo entre todos y también ver si había un consenso en cuanto a los partidos políticos respecto a este tema. También que lo hizo a título personal porque él sabe que dentro del Partido Nacional hay distintas opiniones al respecto. Pero yo creo que es importante esto de que realmente como sistema político nos sentemos y digamos, este tema está mal, todos van hacia el lado de la transparencia, el tema que... Pasa que no quiero entrar en lo que es el segundo bloque, pero bueno, lo que se terminó generando con este debate fue un tema de autonomía versus transparencia. Entonces... lógicamente, dentro de esas discusiones, es ahora llegar al consenso que en realidad todo lo que buscamos es la transparencia y lo mejor para este tema.
Pero sí, es cierto que dentro del Partido Nacional hay muchas diferencias en este tema, pero yo creo que en realidad es buscar el consenso de entender que, bueno, la autonomía de los gobiernos departamentales va a estar. Lo único que tenemos que buscar la forma de que se pueda hacer de forma transparente. Bien, ahora nos vamos a meter en ese tema. Cuando hablamos de que el Frente Amplio votó mejor en algún departamento, esto ya pasó en otras elecciones nacionales pasadas, vota bien en octubre, vota bien en un balotaje en noviembre, cuando hay que definir entre dos candidatos a la presidencia de la República, que obviamente uno es de un sector y otro del otro, pero después llegan las departamentales y vuelve a perder ese departamento. Hoy hay una expectativa distinta en el Frente Amplio que también tiene que contrarrestar la coalición, por eso es lo que veíamos recién en el tape. Hacía tiempo que esto se venía discutiendo y hoy se llegó a un acuerdo, que es que la coalición republicana como tal fuera a competir en Salto y lo haga también aquí en Montevideo y en Canelones. Ahora también, esa competencia que hace la coalición republicana la hace con todos candidatos de sus partidos. No hubo un candidato único. ¿Eso puede perjudicar, por ejemplo, la elección? Porque si uno viene a lo que pasa en Montevideo y en Canelones, que el Frente Amplio siempre ha sido candidato a ganar la intendencia, ¿lo perjudica eso? Yo creo que ahí faltó el consenso. ¿Ustedes qué creen? ¿Faltó el acuerdo para que, bueno, nos ponemos de acuerdo y que sea, vamos a suponer, Martín Lema en Montevideo y Walter Servini en Canelones, el candidato único de la coalición republicana? Yo no creo que faltó acuerdo, sino que se eligió la estrategia que parece ser la más eficaz. Ya tuvimos una candidata única en Montevideo la vez pasada, que fue Laura Raffo. Fue una candidata de consenso. ¿Pero no crees que ahora la coalición tiene más corta la distancia con el Frente Amplio en estos dos departamentos? Sí, pero a las pruebas están las encuestas. Por ejemplo, Martín Lema marca despegado, pero a él solo no le da. Necesita acumular con perfiles distintos, formar un equipo, y para eso es que están los otros candidatos. Por ejemplo, Virginia Cáceres, que puede tener un perfil distinto, es una mujer ballista vinculada al ámbito de la educación. Lo que intentamos es justamente acumular en bloque, que es lo que ha hecho el Frente Amplio. El Frente Amplio ha puesto un candidato más socialdemócrata, un candidato del Partido Comunista, y gana el más votado del Lema más votado. Pero acumulan marcando distintos perfiles. Bien. Ahora, lo otro que también tengo para preguntar es, ¿cuánto puede incidir en la decisión ciudadana de los departamentos, más que nada del interior, esto de que el Frente Amplio diga, bueno, podemos pelear San José, podemos pelear Soriano, podemos pelear Río Negro, está ahí Paysandú, Salto, Maldonado, como decía Emiliano, Rocha, que también pueden ser de departamentos en donde ¿hay incidencia directa en lo que está pasando hoy en el gobierno? Porque Fernando Pereira dice, con lo que anunció el gobierno, con lo que fue la campaña del Frente Amplio en su momento para llegar al gobierno, generamos cierta expectativa en la gente y logramos esta votación en estos departamentos. Y esto nos deja bien posicionados para la elección departamental. Ahora, ¿se puede tomar como que es lo mismo lo que propuso el gobierno en su momento, o el Frente Amplio, para ser gobierno, que lo que puede proponer un candidato a intendente en esos departamentos en donde el Frente votó bien? Yo creo que no es lo mismo. Creo que en cada departamento la gente vota pensando en ese departamento, y entonces ahí la expectativa del Frente Amplio está porque en todos estos departamentos tenemos grandes candidatos con grandes propuestas para el departamento. Me parece que hay que separar un poco ahí. Por supuesto que el gobierno te puede dar un cierto empuje, pero entiendo que la gente vota separado en la concepción de cuando vota nacional y de cuando vota departamental. Ahora, creo que el Frente Amplio tiene expectativa porque tiene muy buenos candidatos departamentales, porque tiene muy buenos candidatos no solo intendentes, sino ediles y alcaldes a lo largo y ancho de todo el país. Recién hablábamos de Rocha, bueno, ahí Aníbal está haciendo una campaña tremenda con grandes propuestas. Maldonado, San José, tenemos candidatos de altísimo nivel que se vienen preparando, que vienen trabajando políticamente y que vienen marcando algunas situaciones muy complejas que hay en las intendencias actuales, que se han abandonado. Yo hablaba con los compañeros de San José y la situación de la comuna es realmente compleja. Entonces creo que hay mucho más por ese lado y la campaña pasa mucho más por ahí. Por supuesto que el gobierno puede ayudar, pero la historia nos ha demostrado que la gente no vota por la misma cosa tanto en octubre que en mayo. Bueno, en un ratito vamos a mostrarle lo que opina la gente, los televidentes, los que nos siguen en nuestras redes sociales, también en X y en Instagram, en donde estuvimos haciendo alguna encuesta. En Instagram directamente preguntándole a quién votarían en el próximo domingo 11 de mayo en las elecciones departamentales. Y en Instagram con 4 opciones. Si el próximo 11 de mayo votan al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado o a otros, porque también acá hay, por ejemplo, candidato de Cabildo Abierto en Montevideo que se presenta, como es Roque García, que forma parte de esa coalición republicana para intentar, como decía recién Enzo, con el lema sumar esos votos que le permitan poder dar vuelta una elección que en principio en las encuestas tiene el Frente Amplio como candidato aquí en la capital. Vamos a hacer la pausa y venimos para hablar de ese segundo tema y que tiene que ver con este proyecto de ley, la regulación de las contrataciones en las intendencias. Ya pasó a nivel Estado, se quiere imitar lo mismo a nivel departamental
Y obviamente esto ya generó controversia. Recién, creo que fue Emiliano, dijo el propio Partido Nacional no estuvo de acuerdo cuando el Partido Colorado era el que lo estaba proponiendo, y estamos hablando de socios de la coalición. En un ratito discutimos ese tema porque también hay mucho para debatir sobre eso. Ya venimos.